Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arsenal, donde semana a semana, usted lo sabe, comentamos los hechos más relevantes ocurridos en el país, el tema del momento, en compañía de la siempre guapa e inteligente Paola Barquet. Y el tema de la semana, pues usted lo sabe, lo conoce, es la reforma energética. Todas las 8 columnas durante todos los días de esta semana han sido alrededor de la discusión que se inicia en el Congreso sobre este tan importante tema. Y para ilustrarlo solo, el método para hacer el debate llevó nada menos y nada más que día y medio para ponerse de acuerdo. Esto pues anuncia lo que se viene. Y para hablar de este tema tenemos a alguien que conoce perfectamente el sistema, conoce perfectamente los recovecos y las estrategias que se están implementando tanto de un lado como para el otro. Estamos hablando del senador Manuel Camacho Solís del PRD. No necesito hacer el currículum de don Manuel, usted lo conoce y lo conoce muy bien, es uno de los políticos más experimentados que hay en el país, más reconocidos y respetados, aunque a veces ha sido muy polémico. Don Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acaba usted de subir de la comisión, vimos que escuchó usted el debate, no sé si participó, que no estábamos ahí. Sin embargo, quisiera pedirle su opinión sobre todo esto que está sucediendo ahora. Todos los días leemos que están retrasando el debate, que si ya sea el PRD que lo retrasa, que si el PAN se para. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay una discusión sobre si se debe o no se debe respetar el reglamento, desde luego que se debe respetar, pero creo que ese es un tema menor. El tema mayor es si debe o no debe haber un debate. Y la verdad es que para el gobierno es mucho más cómodo y conveniente que este tema no se debata. ¿Por qué? Porque primero tiene la ventaja de una campaña de publicidad sin precedentes en el país, que además nunca se aclaró cuánto costaba, además tramposa, mentirosa, diciendo cosas que no son ciertas, como que el 60 y tantos % de la población estaba a favor cuando las encuestas decían lo contrario. Y por otro lado, tiene la ventaja de que en la medida en que no se discute el tema, donde sabe que precisamente la gente está en contra, pues eso hace que todo se reduzca a los espacios de control y de comodidad que tiene en el Congreso. Entonces, con control de medios, con la propaganda en sus manos, el dinero para poder manejar todo esto, pues la posición del gobierno es no se debata. Tan es así que nosotros solicitamos en esta ocasión a la Secretaría de Gobernación que se establecía la posibilidad de que hubiera 10 minutos en la noche, en la televisión, la posibilidad de que saliera en la televisión el debate. Y en una contestación que fue ofensiva para el Congreso, porque la hizo un director de área de la Secretaría de Gobernación, y con un trato que lo único que muestra es que no entienden lo que es la separación de poderes, pues se negó. O espero que haya una rectificación del secretario de Gobernación, porque de veras se ve muy mal al tener este tipo de respuestas. Pero esto les indica a qué grado la posición del gobierno es que no quiere que esto vaya más allá de ciertas columnas políticas como las de ustedes que tocan el tema, más allá de reuniones en comisiones totalmente controladas por la propia mecánica del Congreso, y entonces están ocurriendo cosas verdaderamente graves sobre las cuales la gente no tiene la menor idea, porque no hay ni información. Cualquiera de esas, en otro momento de la vida del país, incluso de la presidencia imperial, hubieran sido un escándalo. Eso que llama usted de espacios controlados y en referencia clara al Congreso, cuando usted lo dijo, a mí me vino el pensamiento pues que el Congreso es un sitio donde los representantes fueron elegidos por la gente. Sí. Es decir, no es el gobierno el que los puso aquí, los puso supuestamente, o en teoría los puso el voto. Sí, nada más que aquí hay una concepción equivocada, muy prevaleciente en nuestro país, de decir, bueno, es que en la democracia las mayorías deciden. Perdón, pero es un concepto del siglo XIX. En la democracia las mayorías terminan decidiendo, pero tienen la obligación de respetar las minorías y tienen la obligación de respetar la Constitución y la ley. Una mayoría que actúa por encima de la Constitución y la ley, que viola los derechos de los otros, que no respeta los procedimientos,
no es una mayoría, se vuelve una dictadura de la mayoría. Entonces, eso es lo que no podemos nosotros aceptar, y en México se entiende que el poder es del presidente, que el presidente es intocable, que no debe rendir cuentas, que lo que decide el presidente lo debe obedecer el partido mayoritario, en este caso el PRI. Y por lo tanto, si el PRI es capaz de organizar una mayoría suficiente con alguna de las fuerzas de oposición, pues en ese momento no hay ya nadie que respete nada, como es lo que hemos observado en estos días aquí en esta Cámara de Senadores, que quisieron cambiar el reglamento y hacer todo a modo para que precisamente no haya una posibilidad de un debate, de una crítica. Finalmente a mí me tocó asistir a algunas de estas reuniones o estos debates sobre el reglamento, que como usted dice, pues no es realmente lo importante. Y sí veíamos de alguna manera que pues se cedió, por ejemplo, a las exigencias de diputados del PRD. Estoy hablando, por ejemplo, en concreto del diputado Barbosa, que incluso no siendo miembro de la comisión se reservó puntos de un acuerdo, cosa que yo jamás había visto, y finalmente se cede y se discuten reservas de un acuerdo, cuando finalmente pues esto no es práctica común aquí estar discutiendo las reservas de un acuerdo. ¿Qué pensé yo, senador? Y se lo digo con toda sinceridad, son tácticas dilatorias. No, pero no es el caso. O sea, la verdad es que no ganamos absolutamente con tácticas dilatorias, pues nomás nos vamos a cansar, somos menos, ellos se pueden rotar, nos van a agotar. O sea, pero no, prácticamente los únicos que hablaban eran ustedes. No, bueno, porque no hay diálogo ni hay debate. De lo que se trata es déjenos hablar, porque lo que no quieren es la confrontación de ideas. ¿Por qué? Porque o no las tienen, o lo que están defendiendo es indefendible ante la opinión pública. Entonces ese es el punto. Pero no es así. O sea, hay senadores que no somos parte de estas comisiones, que en efecto no tenemos derecho a votar en estas comisiones, ni a como reservar. el caso. No, sí, a opinar, porque es a opinar, sí, a opinar. A reservar, ¿no? Bueno, es una manera de opinar, pero vamos, eso ya ahorita ya se superó, pero eso no resuelve el problema de fondo que yo estoy planteando, que es que no hay debate. Hubo una solicitud de un destacadísimo mexicano, el señor Cuarón, que pidió que se contestara una serie de preguntas, se le contestaron de manera verdaderamente burocrática, sin ningún sentido de entender lo que es los sentimientos de la gente y la opinión pública, y luego pidió que se abrieran los espacios en la televisión para organizar un debate. O sea, ¿por qué se organizan programas para cualquier cosa y no se puede hablar del tema y del cambio más importante que va a haber en estos años en la televisión? ¿Por qué no se puede ver abiertamente? Yo les decía, que me tocó vivirlo, en los temas, en los momentos de mayor concentración del poder de la presidencia superimperial, en la época de López Portillo, que ni siquiera había habido oposición, o no se había registrado una oposición formal, hubo un candidato independiente. En ese momento se abrieron los espacios de la televisión para discutir los temas. Fue una decisión del Ejecutivo. Yo participé en esos programas, era investigador, y hubo debates que condujo en esa época el señor Rocha en la televisión sobre el tema de la democracia en México, y evidentemente nosotros íbamos a criticar a esos programas. Ahora ya no se abre un debate de 1 hora o de media hora. Ni siquiera son capaces de abrir 10 minutos al día para que haya una opinión plural y libre en la televisión mexicana. Sí, entonces, es un tema de fondo. Para ser justos, se han transmitido los debates en el canal del Congreso. Bueno, sí, en un canal que es visto por un porcentaje mucho menor del que ve la televisión comercial, ¿no? Pero vamos, si esto ocurriera en cualquier país democrático del mundo, estaría siendo el tema del debate. Ahora, habría otro de los puntos que creo que también debemos tocar, que el PRD toca varias veces, que es la inconformidad de la gente, del Vox Populi, ante ante esta reforma energética en general. Sin embargo, es cierto también que no hemos visto mayor levantamiento, aunque una de las armas que sí sale a relucir sería la consulta popular, que también se toma como una herramienta, como una bandera del PRD en este momento, pues un poco para negociar también, porque están yendo contra la mayoría que en este momento representa el PRI y el PAN para la discusión de la reforma. Entonces aquí mi pregunta sería,
qué le está faltando a la gente, si en realidad existe esta inconformidad de la cual habla el PRD, para ser un poco más, para reaccionar, por así decirlo, para hablar en voz alta. Bueno, a ver, son dos cosas distintas. Uno es el tema de la consulta popular. No es una bandera del PRD, es un derecho constitucional. Entonces, es tan importante como tener el derecho a ir a una elección para escoger a un presidente. Pues hay el derecho de participar en las consultas populares. Lo que pasa es que el gobierno está haciendo todo lo posible para que este derecho no se pueda ejercer. Manipuló a las fuerzas políticas de tal manera de que quienes en otras circunstancias defienden la democracia, en este caso dijeron, no, es que no podemos defender esto, ¿verdad? Porque nosotros queremos defender el tema de la privatización del petróleo, de la apertura de Pemex y la CFE al capital privado, y sabemos que si se hace una consulta popular la podemos perder. Esa te lo dice cualquiera de los senadores inteligentes e informados que hay por parte tanto del PRI como del PAN. Sí. Ahora, ese es el punto de fondo, es decir, habiendo el derecho, no quieren que se ejerza ese derecho, no quieren que la gente sea la que decide, ese es un tema. El otro tema es el de las protestas sociales, y tiene toda la razón, o sea, cómo si se dice que hay mucha gente que está en contra, ¿por qué no estamos observando en las calles movilizaciones de mayor calado como los hemos observado en otros momentos de la vida política del país? Bueno, yo creo que aquí estamos ante también dos asuntos distintos. Uno es la opinión. Todas las encuestas serias que hay en México desde hace 20 años, y las conozco casi todas, ¿verdad? Algunas privadas no las conoceré, pero y mantengo mi interés en estarlas supervisando, todas dicen que entre el 60 y el 70% de la población está en contra de la apertura de Pemex y CFE a la inversión privada. Todas. Y eso lo sabe el gobierno. Si no fuera así, imagínate para el gobierno la victoria que sería que esto se lleve a una consulta y que la gente diga que sí, pues entonces queda absolutamente consolidada su reforma. Quizás ahí mi pregunta sería si, en su opinión, la gente está enterada de lo que la reforma energética tendría como efectos primarios y secundarios. La gente está muy confundida, ¿verdad? Y esa sería en parte la explicación de por qué no hay protestas, que es el otro punto. Pues no hay protestas porque hay una enorme confusión, porque hay temor, porque la gente ha vivido experiencias muy traumáticas en donde ha visto que de nada sirve protestar, ¿verdad? Ya lo vivimos en el 2006, ya lo vivimos en otras ocasiones. La gente dice, no, pues no se puede, entonces ya ni para qué. Y porque hay un clima nacional muy preocupante para quien sea responsable de frustración y de pesimismo. Y entonces cuando la frustración y el pesimismo es así, generalizado, ¿qué es lo que provoca? Provoca depresión. La gente ya no quiere nada de nada, es decir, ya no quiere queso, quiere salir de la ratonera. Entonces esos estados de ánimo generan desmovilización, pero eso no quiere decir que la gente esté aprobando. Y luego la otra parte es que ha habido una campaña totalmente desproporcionada y mentirosa que ha confundido a la gente. Si a ti te dicen, te voy a bajar el precio de la luz, del gas, de los alimentos y de los fertilizantes, pues es que maravilla, además te voy a crear 100,000 empleos anuales y además va a haber 2,5 millones de empleos adicionales en el año de 2025. Entonces, el bombardeo escandaloso. En ninguna democracia del mundo, en ninguna, hay estas campañas. O sea, el Ejecutivo aprovecha su posición de ejecutivo y trata de influir en la opinión pública, pero con recursos pagados, con tiempos oficiales, una cosa de estas es absolutamente antidemocrática. Y entonces, pues la gente llega un momento en que dice, bueno, pues si esto me va a sacar del apuro, pues que venga la reforma energética. Pero aún así, con estas campañas, han cambiado muy poco la opinión de la gente y por eso es que no quieren la consulta. Oiga, senador, corríjame porque sé que me va a corregir. A lo mejor estoy de acuerdo. O a lo mejor está de acuerdo. ¿Por qué entonces abandona Andrés Manuel López Obrador la estrategia de movilización en las calles y abraza la bandera, que es un derecho constitucional, como usted lo dice, de realizar la consulta? Mi deducción fue que finalmente, como no funcionó la movilización social, abraza la causa de que a mí me parece que es la consulta popular. Toma esa bandera que traía primero Cuauhtémoc Cárdenas, déjame terminar, que traía primero Cuauhtémoc Cárdenas y la hace suya.
¿sí? La hace de Morena. Entonces, esa es una parte de la pregunta. La otra es, ¿no será que la gente no se moviliza porque el status quo no ve salida? Porque lo que hay no le gusta. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Es decir, es una de las principales explicaciones. La gente percibe que en este status quo ya no se puede hacer nada y por eso está desesperada. O sea, los niveles de desesperación y pesimismo que hay hoy en México no los habíamos visto en las últimas décadas y creo que todos deberíamos tener interés de ver cómo salimos de este estado de ánimo, porque eso no anuncia nada bueno ni es positivo, ¿verdad? Y lo de Andrés Manuel hizo la consulta, yo me atrevo a decir, porque yo fui el primero que sugerí que el tema del petróleo se fuera a la consulta popular, ¿verdad? Y después habló Barbosa, y después vinieron muchas gentes, y después se armó una cosa muy grande. O sea que sí sé de qué estoy hablando y además estoy convencido de que será una buena solución. Pero creo que es muy difícil atribuirle a Andrés Manuel, decir, ¿por qué abandona la consulta? Pues entre otras razones, o la movilización. ¿Por qué abandona la movilización? ¿Por qué abandona la movilización en ese momento? Pues yo creo que, para ser objetivo y justo, yo creo que aunque hubiera estado ahí, de todas maneras, en ese momento la gente no estaba con voluntad de movilizarse. Pero pues la abandona porque le da un infarto. A cualquiera de nosotros nos da un infarto, lo último que vamos a pensar es cómo nos movilizamos, ¿verdad? O sea, lo primero es cómo me recupero. Pero incluso, bueno, pensando, le da un infarto, la cantidad de gente que lo sigue, o sea, que es un activo, no tenemos ni la menor duda que en la izquierda Andrés Manuel es un activo, pues uno hubiera supuesto que en la situación de postración que estaba, con el hijo que vino, hubiera sido esto una implosión. No sucedió. Pero esas cosas, Francisco, son muy difíciles de predecir. Lo digo porque tuvimos una experiencia, y yo participé en esa experiencia, también la conozco muy de cerca, que fue el tema del desafuero. O sea, en el desafuero, cuando se toma la decisión por parte del gobierno de Fox de desafuerar a López Obrador para que no pueda ser candidato a la presidencia porque sabían que podía ganar, en ese momento todos suponían que era imposible que se echara abajo esa decisión. Los grupos empresariales, los dueños de los periódicos, todos los intereses que había en México suponían eso. Y sin embargo, meses después se cayó todo, en parte, no nada más por eso, pero en parte porque las movilizaciones sociales fueron enormes. Entonces, en algún momento la gente se decide, en otro momento no se decide. En el 68, una golpiza en una prepa de repente incendió la Ciudad de México. Entonces, los movimientos sociales obedecen a cosas así. Ahora, yo sí me preocuparía, si a mí me importa el orden, y a mí en lo personal sí me importa el orden, además que sea un orden civilizado y democrático, cuando yo veo que hay tanta inconformidad en el país. Entonces, ¿cómo le hacemos los que tienen alguna influencia en el país para evitar que se sigan acumulando rencores y enojos en México y que tengamos la posibilidad de canalizar estas inconformidades por vías pacíficas y democráticas? Yo sí creo, por ejemplo, y me gustaría conocer, ya yendo más directamente a lo que es la reforma energética, ¿qué le preocupa más? Es decir, ya por lo que nos contestó con lo del status quo, me doy cuenta que usted tampoco está de acuerdo en que se hubieran quedado las cosas como están. Había que hacer algo porque pues la industria no estaba caminando. Ese es un hecho, los datos están ahí y finalmente hablábamos, usted manifestaba antes de iniciar esta charla fuera de cámara su inquietud por lo que pudiera pasar, por ejemplo, con los campesinos o los ejidatarios que tuvieran tierras que fueran expropiadas, que ahí usted tiene un problema. A ver, yo siento que el gobierno tiene una especie de desesperación y de prisa para sacar adelante la reforma por dos razones. Primero, razones económicas, porque la economía está estancada y creen que de esa manera va a haber crecimiento. Y la segunda, porque saben que si no hay crecimiento van a perder las elecciones. Entonces, por razones políticas y por razones económicas, ellos están apostando todo a esta reforma energética. Ahora, ¿cuál es el problema? De que es discutible o no qué tipo de reforma se necesitaba. Pero lo que tenemos ahora es que están ofreciéndole al capital extranjero lo que pide y más de lo que pide. O sea, se volvieron más papistas que el Papa. Entonces le están concediendo todo, es decir, lo que tú nos pidas, eso te vamos a conceder. El régimen fiscal te lo hacemos a la medida. Y hay un tema que me parece, tres temas que me parecen
que son de veras muy preocupantes. El tema de la tierra. Imaginemos a un campesino en Veracruz o a un ejidatario en Coahuila. Bueno, entonces, ¿qué pasa si hay una inversión de shale gas o una inversión de petróleo que se quiere hacer? Bastará con que haya un permiso administrativo del gobierno para que este señor ya tenga derecho a irse a sentar con el campesino, con la comunidad, y decirle: necesito tu tierra, necesito que me la rentes, necesito comprarla, necesito pasar por encima, necesito lo que sea, lo que a mí me convenga. Lo decide el inversionista, no el gobierno. Y el propietario le dice: bueno, sí, nos llegamos a un arreglo. Si hay un arreglo, ahí termina. Pero ¿cómo van a llegar a un arreglo ventajoso para la comunidad cuando hay un segundo paso en donde si el campesino, el indígena, no acepta, o el pequeño propietario, a lo mejor es un rancho irrigado, o a lo mejor es tu casa, o a lo mejor es un edificio municipal, o a lo mejor es una joya arqueológica, o a lo mejor es una reserva ecológica en el estado de Tabasco, en el estado de Chiapas? Bueno, ¿qué pasa? Que en ese momento le dan unos cuantos días a la comunidad para que decida, y si la comunidad no acepta los términos del inversionista, del permisionario, en ese momento el gobierno usa la fuerza. Entonces, imaginemos la violencia social que se va a producir con esta medida. Entonces yo digo, bueno, ya van a hacer todo esto, pero esto es inaudito, de veras no tienen ni idea de lo que están provocando. Primera preocupación enorme. Segunda preocupación enorme, el tema de la corrupción. Ya de por sí Pemex ha sido una zona, y todo el tema de los energéticos, una zona de corrupción. Bueno, pero ahora con estos intereses, por lo menos a lo que uno estaría obligado es decir cómo lo regulamos, ¿verdad? Y sin embargo, está suponiéndose que por crear unas comisiones reguladoras independientes, que evidentemente dependerán del Ejecutivo, con eso van a arreglar el tema de transparencia y corrupción, cuando le están quitando facultades al Congreso y facultades a la Suprema Corte de Justicia para intervenir. Entonces, si el Congreso y la Corte no pueden con esos intereses, ya me imagino si una comisión administrativa va a poder. Entonces, no, están viéndolo como unos burócratas, como si fuera una cosa de permisos, de burocracia. No es así, es un problema de correlación de fuerzas. Entonces, es un segundo tema que a mí me parece muy preocupante, porque pues, si no, ya no va a haber quien llame a los funcionarios o pueda citar a los inversionistas y decirle: oye, ¿qué estás haciendo? Tú estás provocando aquí la violencia, tú armaste un grupo armado, está fuera de la ley mexicana, nadie les va a poder decir nada, ¿verdad? Ese es un segundo tema que me preocupa muchísimo. Y el tercer tema es que se está arreglando todo el sistema fiscal y todo el negocio de tal manera que se les aseguren utilidades altas a los inversionistas. Entonces eso habrá un régimen fiscal diferenciado en donde Pemex sí pague más y ellos menos, o vas a bajar el régimen fiscal de Pemex para que las inversiones resulten atractivas. Entonces, toda esta argumentación de las ineficiencias de Pemex ahora la vas a compensar dándoles todo. Y entonces aquí hay un problema de tiempo, y que es que se supone que para el 2018 van a llegar a una plataforma de 3 millones de barriles. Bueno, es casi imposible que lo logren, y entonces vamos a tener un problema fiscal muy grave. Y además ellos mismos van a tener un problema porque han ofrecido muchísimas cosas y no lo van a lograr. Los especialistas más respetados que apoyan la apertura al capital, como por ejemplo el señor Adrián Layú, que es un hombre estudioso y serio, pues te muestra los cálculos y dice: para el 18 no van a lograr esa plataforma. ¿Por qué? Pues porque no existen las reservas y no las puedes desarrollar tan rápido. Claro, y menos en aguas profundas. Y entonces estamos todos haciendo una apuesta, que esa es ya mi visión histórica, una apuesta como la que se ha hecho en el pasado en México, esta cosa del cuerno a la abundancia, de la jauja, ¿verdad? Ya vamos a ser ricos. Eso nos lo ofrecieron los Borbones y la consecuencia fue provocar un conflicto social en el 10. Eso fue lo que hizo el porfirismo igual, ¿no? El despojo de las tierras de las comunidades, pues, es lo que provocó. Y al final falló. Eso se hizo también en la época de López Portillo, ¿no? El petróleo, que llegamos a tener tanto dinero que no íbamos a saber ni cómo invertirlo ni distribuirlo. Eso ocurrió con toda la oferta neoliberal de los años 80, 90. Entonces, es una apuesta del país, casi como si fuera una ruleta. Apostemos todo al petróleo. ¿Perdón?
Hoy en la mañana escuchaba yo en un programa de radio de Carmen Aristegui las declaraciones que están haciendo en Ginebra sobre el tema de las ejecuciones en México, etcétera, ¿no? O sea, el número de gentes que hay muertas, etcétera, y 2% de los casos aclarados. O sea, una impunidad galopante en el país. A ver, ¿de qué nos sirve, a lo mejor que tengamos un poco más de petróleo, que además nos lo vamos a acabar más rápido, si no resolvemos el tema de la impunidad? ¿De qué nos sirve si nuestro sistema educativo está tronado y además con esta reforma educativa desde luego no va a mejorar? ¿De qué nos sirve si no apostamos a la investigación, a otras cosas? Si no tenemos una política industrial, incluso para aprovechar las inversiones petroleras. Entonces, es esa falta de una estrategia general y de una estrategia que esté consensada realmente con la sociedad, lo que al final nos va a llevar a un nuevo tropiezo. Nada más que después, ¿cómo vamos a salir de este embrollo? Vamos a tener conflictos en tribunales internacionales, necesidad de pagar cosas que no funcionaron y las cuentas van a resultar muy desfavorables para el país. Sí. Desgraciadamente en la televisión el tiempo es tirano, se nos acabó. No quiero que me dé una mención rapidísima porque no me quiero quedar con esto. Yo recuerdo que al terminar, fue el año pasado, que usted me hizo un pronóstico que con la aprobación de la ley fiscal el beneficiario iba a ser el PAN, que usted apostaba a lo que fuera yo creo que el PAN iba a sí, hacer. así lo dije, Francisco, me acuerdo que te lo dije. En efecto, para el PRI la reforma fiscal le va a costar votos, le ha generado mucha inconformidad. El PAN, que se opuso a la reforma fiscal, pues será una razón por la que no tendrá tantos votos en contra y podrá aprovechar un poco de la inconformidad con la reforma fiscal. Lo que pasa es que a la elección del 12 a la que vamos ya no va a depender tanto de los éxitos del gobierno, porque no son tales, sino va a depender de los errores de las oposiciones. Si el PAN se divide, si seguimos con las tonterías que estamos haciendo dentro de la izquierda, podríamos perfectamente aprovechar esta inconformidad a nuestro favor, si en las direcciones de los partidos hay contradicciones, un día sí y un día no, etcétera, entonces podemos llegar a un escenario en donde la participación sea muy baja, las maquinarias electorales dominen, con algunas trampas adicionales de los gobernadores, pues a lo mejor eso empareja al PRI y hace que la diferencia entre PAN y PRI no sea tan grande, y eso permitirá que la izquierda, que podría ser beneficiaria de toda esta inconformidad, pues se pelee entre ella misma y no tenga un efecto en el desenlace final de la elección. Pues lamento mucho que se nos haya terminado el tiempo. Una plática con don Manuel pues siempre es muy interesante y pues duele cortarla, pero pues no hay de otra. Don Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Paola, muchas gracias, y la cita, ya lo sabe, el sábado que entra, 18:30, en este Su Arsenal Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.